Muy buenas y bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio de The Conversion Show, episodio 167, en el que vamos a hablar de los campos personalizados o de si pido o no pido el nombre en una suscripción de correo, si pido el teléfono, si pido más datos, sí, no, qué puedo hacer con esos datos, qué opinamos de esto. Muy bien, de esto es de lo que vamos a hablar hoy en este episodio. De hecho, el famoso campo del nombre, ¿no? Es como al final, cuando te vas a suscribir a una lista de correo de cualquiera, tienes nombre, email. Y lo piden, pero poca gente sabe para qué. Es decir, poca gente sabe para qué. Y sobre eso vamos a hablar en este episodio y el nombre me servirá para hablar de otras muchas cosas relacionadas con los campos extra que podemos pedir. Es decir, el mínimo es pedir el email. Pues a partir de ahí, ¿qué campos podemos pedir? ¿Qué datos podemos pedir? Y cuándo merece la pena pedirlo y cuándo no. Vamos a verlo en unas cuantas claves. Pero antes de empezar te recuerdo que puedes leerme todos los días utilizando este campo del nombre, que estoy haciendo pruebas y cositas raras y otros campos y ver cómo los utilizo yo en Conversión, en la lista de pago, en javipastor.com/conversión. De hecho, este mes vamos a sacar una clase él y yo, la vamos a hacer juntos, que se llama 2022, donde vamos a resumir nuestros aprendizajes, nuestros fracasos y todo nuestro año, ella por su lado, yo por el mío, y vamos a debatir algunas cosas. Y dentro de la lista de pago, esa clase costará 9,09 euros y fuera costará 19,19 euros. Así que si te quieres ahorrar los 10, javipastor.com/conversión. Entra, te llevas la serie que estoy publicando ahora de sesgos cognitivos, ves la siguiente serie que se va a llamar Eras una vez, donde voy a repasar todos los años de mi carrera, y además esta clase la puedes comprar por 10 euros menos. Y también todos los correos que voy a seguir mandando el año que viene. Muy bien, vamos al lío con el campo del nombre, el famoso campo del nombre que se pide tanto a la hora de hacer email marketing. Y también vamos a hablar un poco de si pedimos muchos o pocos campos, si pido el email solo, si pido el email, el número, el teléfono, si pido si tienes hijos, si no tienes hijos, si pido el perfil profesional. Es decir, hay gente que solo pide el correo. Podemos ver en el mundo de email marketing tenemos como dos terrenos, ¿no? Tenemos dos bandos más bien. Tenemos bando número 1. Solo hay que pedir el correo. Solo el correo, no se pida nada más. Todo lo demás es inútil, no vale para nada. Bando número 2. Segmentación extrema. Y hay que pedir cuantas más cosas mejor. Muy bien. ¿Quién lo hace mejor? El que pide poco, el que pide mucho. Vamos a debatir, pero sobre todo vamos a entender que ambos lo hacen bien o ambos lo hacen mal. Porque no... Es decir, el éxito o la clave no está en cuántos campos pides, sino por supuesto en cómo los utilizas. Entonces vamos a verlo en diferentes puntos donde vamos a hablar del campo del nombre y de varios más y de varios datos que podemos utilizar a la hora de pedir a la gente que se suscriba y cómo podemos utilizarlo y las claves para saber si los pido o no los pido. Entonces, punto número 1. Los campos que pides afectan a la conversión. Esto es evidente, es decir, al final, si a una persona para suscribirse solo tiene que introducir el correo, hace introduce el correo. Es fácil. Pero si tengo que introducir nombre y correo, primero aumentan las probabilidades de error. De que ponga el correo en el nombre en el correo, la gente es así. Y también de que no quiera darte su nombre y no se suscriba por eso. Si además pones el número de teléfono, perfil profesional, número de hijos, cualquier dato, ¿vale? Todo eso va creando fricción. Mayor fricción, menor porcentaje de conversión. Entonces, hay que entender que a mayor número de datos que pide, más fácil es que la persona no se suscriba. Así que el tema aquí es pensar, ¿necesito esos datos? Es decir, al final, necesito esos datos específicos, ¿los voy a utilizar para algo? Si no los voy a utilizar para nada, al final, si no los voy a utilizar para nada, pues no los pido, porque si no, es que ¿para qué estás perdiendo esa conversión, ¿no? Entonces, la clave es, al final, si pido los datos, los voy a usar. Y si no los pido, es porque no voy a segmentar nada ni voy a hacer nada extraño. Si solo necesito el correo, porque voy a mandar una serie de correos donde no hago segmentación con esos datos. Pero hay que tener en cuenta que, si me preguntas a mí, hoy día, que también yo he tenido mis peleas con la segmentación, muchas peleas con la segmentación, es... ¿Qué prefieres? ¿Una base de datos donde tienes 100.000 correos, solo correos, o una base de datos de 20.000 personas que están perfectamente segmentadas, sabes perfectamente lo que quieren, lo que no quieren? Imagínate número de hijos, cómo se llaman sus hijos, como conocí en Beyond a Alejandro Ferrari, que es capaz de sacar estos datos. Un saludo, Alejandro, si me estás escuchando viendo. Entonces, yo prefiero una lista con todos esos datos, sobre todo si eres buen copy o si tienes un buen copy en tu equipo, pues al final tener todos esos datos como materia prima para escribir correos muy, 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 muy personalizados y que van, clac, al punto concreto de dolor o al beneficio concreto que estás buscando. Entonces, de todas formas, ninguno lo hace mejor ni peor, simplemente es entender más campos que pide, más fricción, menos conversión, pero
¿Queremos esa fricción para tener mayor conversión futura con esos datos? Esa es la pregunta primera que te tienes que hacer. Pasamos al punto número 2, que tiramos como del 1, ¿no? Si pides los datos, es para usarlo. Es decir, a mí me da igual la conversión del formulario si quieres, dentro de unos límites establecidos, por supuesto, porque al final, pues como te digo, pues si tienes muchos menos leads con un montón de datos, pero bien segmentados, no pasa nada, es tu estrategia. Está bien, todas las estrategias son buenas. De hecho, hay un libro que se llama Buena estrategia, mala estrategia, que dice, la mejor estrategia, ¿sabes cuál es? Tener una. La mayoría de gente no tiene. Solo con tener una estrategia ya vas mejor que los demás. Entonces, si tú pides todos estos datos, imagínate, nombre, email, perfil profesional y imagínate edad y país, ¿vale? Simplemente eso. ¿Vale? Si lo vas a utilizar para algo, fantástico. Si después no vas a personalizar nada o vas a pedir el nombre solo para decir, hola Javi, como hace el 99% de la gente, entonces pues para eso ahórratelo, ¿vale? Entonces, si tú por ejemplo pides el perfil profesional, ok, pues entonces, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Qué podemos hacer con eso? Pues por ejemplo, si yo sé cuál es el perfil profesional de mis suscriptores, si yo voy a lanzar un programa, puedo adaptar los casos de éxito, puedo adaptar los testimonios, puedo adaptar los puntos de dolor, puedo adaptar un correo donde responda a la pregunta clave que afecta a ese grupo principal. Si yo pido el teléfono, pues puedo usar el teléfono, evidentemente, si no, ¿para qué lo pido? Es decir, lo tendré que hacer seguimiento por WhatsApp, podré usarlo en un correo, en plan de forma inteligente, diciendo, oh, hay una llamada para, y pones el número de esa persona. Eso va a llamar la atención. O puedes poner un asunto, llamada a, y pones el número de esa persona. Eso va a llamar la atención de forma, evidentemente, esporádica. No siempre todos los días vas a mandar ese tipo de correo. Pero, al final, lo que quiero decir es que si lo pides, lo tienes que usar. Es decir, si lo pides, lo tienes que usar. Porque si no, ¿para qué estás pidiendo los datos? Entonces, mucha gente simplemente modela y dice, si piden el nombre y el correo, yo también pido el nombre y el correo. ¿Pero para qué? O si pide ahora el nombre, el correo y el WhatsApp, yo también lo pido, pero no tengo ninguna estrategia de WhatsApp. No tengo ninguna estrategia de nada. No. Pide solo lo que puedas controlar, lo que esté dentro de tu estrategia inicial. Punto número 3. Vale, si pedimos datos, usa estos campos extra de forma no esperada y personaliza tus correos. Personaliza tus correos si los pides. Si no los pides no pasa nada. Es decir, no quiero que con este episodio te agobies en plan de tengo que pedir un montón de datos, tengo que pedir un montón de cosas. No. Lo que quiero decir es, si los pides, vamos a aprovecharlo, ya que has hecho el trabajo, ¿no? Entonces, como te digo, este mes pasado me volví a conectar un poco con la segmentación, que he tenido mis guerras ahí, a partir de conversaciones con Alejandro Ferrari, que es un crack, como te digo, sobre esto. Brillante lo que hace. Entonces, total, volviendo al tema. Si utilizamos estos datos, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, nombre, teléfono y perfil profesional. Pues vamos a utilizarlos para algo concreto. Es decir, no vamos a utilizarlo para decir hola Javi, sino lo vamos a utilizar para el email, personalizarlo y que esa persona parezca que de verdad está teniendo una conversación contigo. En el asunto lo puedes utilizar, por ejemplo, en el asunto, claro, de vez en cuando puedes utilizarlo en el asunto y poner la etiqueta de un mensaje para esa persona o tu asunto con su nombre detrás. Siempre que tenga sentido, ¿vale? Siempre que tenga sentido. Puedes poner una pregunta, coma y el nombre. Tu nombre es una de las cosas que más te llama la atención. Tú vas por la calle, yo voy por la calle y alguien dice Javi, y yo miro, aunque haya 16 Javi en la plaza, ¿no? Esa es una forma de utilizarlo. Y otra forma también es hacerlo, esto lo hace mucho Daniel Trussell, poniéndolo ahí en mayúscula, en grande, en plan de entonces hubo una persona que se quejó, una persona que decía que no sabía hacer tal y entonces sufrió y tal, y esa persona se llama y te pone en grande el campo de tu nombre, ¿no? Y pones Javi, tú te asustas y después dices, es una automatización. Pero la gente, eso lo sé yo, que sé de marketing, pero mucha gente no lo sabe. Entonces también el nombre, si pedimos el nombre, lo podemos meter dentro de las conversaciones, dentro del propio correo. Sí, te pongo un ejemplo, te leo un trocito que tengo de un correo que mandé hace poco en conversión. Mira, te lo leo. Con eso se me quitan las tonterías, al menos temporalmente. Salvo que seas un cabezón o tan egocéntrico como para tener un altar dedicado a Javi, y aquí Javi es cualquier nombre, seguro que puedes ver que has mejorado con el tiempo y que en 2023 mejorarás aún más. Es decir, como ves aquí el nombre está dentro de una conversación. Es como lo utilizarías si habláramos los dos. Estamos hablando del egocentrismo y estoy diciéndote un altar a tu persona, a tu nombre. Entonces el nombre está dentro y funciona. O en modo Daniel Trussell puse arriba en grande, en plan, el sesgo del que estamos hablando hoy es retrospección idílica o por qué tu nombre, en este caso sería Javi, a veces vive en el pasado. Eso llama la atención. Eso llama la atención utilizándolo puntualmente y como algo extra al correo, no todos los días, ¿vale? Entonces, si usamos el nombre, vamos a darle a eso un poquito de gracia. Y por otro lado,
Si, por ejemplo, pedimos el perfil profesional, esto en su momento se hizo con aquel lanzamiento famoso de Miquel, el primero del millón y todas estas historias, y se pedían, en los 5 niveles que él determinaba en el programa de lanza, se pedía a las personas que se situaran. No todo el mundo lo rellenó, pero bueno, un porcentaje de gente lo rellenó. Y entre estos 3 grupos había gente que no había empezado, no tenía ningún negocio, por ejemplo, gente que prestaba servicios para otros, modo agencia, y gente que ya había escalado, tenía organización, tenía empleados y tal. Entonces, ¿cómo usamos esto? ¿Dentro del email? No, esto no metemos ahí. Hola, seguro que tienes este problema porque aún no has comenzado tu negocio. No lo metemos así, sino lo que hacemos es crear contenido inteligente para estas personas. Entonces, la personalización principal que hicimos fue en el email de caso de éxito, de testimonio. Ahí el email era un 50% igual para todos, pero el caso concreto, el caso del que se hablaba, era personalizado para el que era modo agencia, se hablaba de una persona que tenía una agencia, el que no había empezado se hablaba de alguien que no había empezado, y para el que ya había escalado se hablaba de un caso de una persona del mastermind que tenía Miquel, donde esa persona ya había escalado y tenía muchos problemas cuando ya con empleados, con organización, con modo empresarial y tal, y Miquel lo había ayudado. Entonces, esto sí funciona, esto sí es una buena forma, una forma inteligente de utilizar los datos que pedimos. Pero, de verdad, la clave está en ir de hacia adelante, hacia atrás. Es decir, ¿cuál es el fin último con el que pido los datos? Y entonces me planteo si los pido o si no los pido. Ese sería el punto número 3. Y el punto número 4 es, puedes empezar pequeño y a largo plazo puedes empezar a pedir más datos. Esto también es importante para todos aquellos, como yo, en gran parte, que muchas veces no hemos pedido ni el nombre, ¿no? Porque no lo hemos necesitado en nuestra estrategia pasada. Entonces, al final, si tú ahora mismo no has pedido nada, puedes empezar a pedirlo. Es decir, tú puedes mandar un correo y preguntar por el perfil profesional y mandarle un formulario de ActiveCampaign, de GetResponse, de lo que tú uses, y esa persona contesta. No todas, pero ya tendrás una parte de la lista segmentada sabiendo su perfil profesional. Tú quieres saber si, yo por ejemplo en mi lista, si eres copywriter, si eres SEO, y si pincho sobre copywriter y me salta otro campo, pero copywriter, ¿estás trabajando o estás empezando o en qué situación estás? Puedo personalizarlo y tener un montón de campos que luego puedo utilizar, pero siempre y cuando haya una estrategia. Incluso puedo pedirte la fecha del cumpleaños ahora porque quiero montar una automatización donde en tu cumpleaños te mando un descuento. Imagínate, pues todo eso lo puedes preguntar aunque la lista ya esté iniciada. Es cuestión de empezar, ¿vale? Es cuestión de empezar. Lo que no quiero es que empieces a preguntar cosas por preguntar, incluso que lo hagas en el formulario inicial, donde se registran a tu lista, reduzcas la conversión para luego no usarlo para nada, ¿vale? Para luego no usarlo para nada. Bueno, yo restringo el acceso a mi lista cobrando, pero eso es otra historia, ¿vale? Eso es otra historia. Entonces, en resumen, con este podcast aquí, este episodio en el que me he ido yendo de un sitio a otro, pero que creo que ha quedado claro más o menos mi visión sobre cuándo pedir y cuándo no pedir los campos y para qué usarlos, tenemos los 4 puntos. 1. Pedir más o menos campos, más o menos datos en un formulario afecta a la conversión. Hazlo con conocimiento de causa, sabiendo para qué los pides. 2. Si pides los datos, si pides el nombre, si pides el perfil profesional, si pides algo, úsalo. Por favor, úsalo para algo. Ten una estrategia. 3. Si los usas, que sea de forma no esperada. Si vas a pedir el nombre para poner hola Javi, ahórratelo, porque eso no sirve para nada. Es más, es negativo. Encima de que hiciste que el formulario convirtiera menos, tu email va a convertir menos. Y 4, si no pediste los datos, puedes empezar ahora. Nunca es demasiado tarde. Puedes empezar ahora sin problema alguno. Pues nos vemos en el próximo episodio o donde quiera que nos podamos ver en la próxima semana. Un abrazo y hasta luego. Si no quieres perderte nada del contenido del canal de Big Bang Conversion, dale a la campanita, dale a suscribirte y nos vemos dentro.